Primera de Corintios, capítulo 9. Algunos decían, hermanos, en este contexto, que Pablo no era apóstol, y bueno, en el capítulo 9 Pablo va a defender su apostolado. Algunos decían que Pablo no tenía derecho a tener familia, no tenía derecho a tener dinero, no tenía derecho a, pues técnicamente a ser un cristiano normal, porque era apóstol, porque era un predicador, y ahora Pablo va a defender sus credenciales. Y lo primero que veremos es si un pastor tiene derecho a tener sostén. ¿Ustedes qué creen? ¿Un pastor tiene derecho a tener sostén? ¿O el pastor debería tener un voto de pobreza? ¿Debería tomar un voto de decir, bueno, hermanos, la verdad yo vivo por fe, así que por favor no me den, es antibíblico que me den, es antibíblico que le den a un pastor? Un pastor tiene derecho a tener sostén, sea que la iglesia le dé, o sea que él pueda suministrar sus propios recursos. Bueno, ve el versículo 4. Y Pablo hace una pregunta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, para los corintios la respuesta es no. Porque por eso lo acusaban, y por eso está el texto. Porque los corintios acusan a Pablo de que no tiene ningún derecho de andar viviendo de alguna manera como todo cristiano, sino que debería ser un voto de pobreza. Pero él mismo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, la respuesta es sí tenemos derecho. Claro, todo pastor tiene derecho a comer y beber. La pregunta es retórica y la respuesta es claro que sí tenemos derecho a comer y beber. Así que, hermanos, hay iglesias que si ven al pastor con ropa nueva, piensan que ya no necesita y piensan que no hay que retribuirle. Y esto se ve mucho en la obra misionera, demasiado. De repente el misionero llega a predicar una iglesia y el misionero viene con con buena ropa, quizás con un buen vehículo que se lo ha ganado, quizás llega pues bien, ¿no? O sea, no se ve como un mendigo. Y lo primero que piensa la iglesia es, ese hombre no tiene derecho a usar lo que usa, no tiene derecho a irse a comer ahí a la parroquia, no tiene derecho a ir a comer allá a farolitos y todo eso. No, sí tiene derecho. Y es donde Pablo se pregunta, ¿no tenemos los mismos derechos que ustedes? La respuesta es, sí tienen los mismos derechos. Es que el pastor sale mucho de viaje, no debería, no tiene derecho. No. ¿Está conmigo, hermanos? Es que el pastor mira la camioneta que trae. Bueno, no tiene derecho. Es que el pastor mira los zapatos que se compró. Técnicamente, hermano, una mala iglesia es como una iglesia de Corintios que piensa que el pastor o el apóstol o el predicador no tiene derecho a tener lo necesario. ¿Por qué ese pastor va a esos restaurantes? ¿Por qué ese pastor le compró eso a su esposa? Que mira el teléfono que trae. Amén. Pero Pablo dice, ¿no tenemos derecho? Ahora, hay otra pregunta, y esto es para los católicos también, y algunos creyentes que están mal ubicados. ¿El pastor tiene derecho a tener una familia? ¿El pastor tiene derecho a tener una familia? Ve el versículo 5, por favor. Esos son los derechos del pastor. Versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Otras traducciones dicen una esposa, una hermana que es una esposa que es hermana, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Wow. Parece ser que como Pablo era el mismo apóstol Pablo, y bueno, tenía un gran ministerio y un ministerio grande, la gente podría decir, Pablo, tú como tienes un ministerio tan grande no tienes derecho a tener mujer, no tienes derecho a tener hijos. Pero el mismo Pablo dice, ¿no tenemos derecho de también nosotros tener una esposa? Claro que tenemos derecho. No hay ninguna parte de la escritura que diga que el pastor no tiene derecho a casarse, no tiene derecho a tener hijos, no tiene derecho a tener comunión con su familia. Claro que tiene derecho. Y ahora, apela a tres personas, a tres grupos. El primer grupo es los apóstoles. Parece ser que en el grupo de los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, hubo apóstoles que pues tuvieron nupcias, tuvieron esposas.
Y Pablo, como es fuera de los 12, él está diciendo, no tenemos derecho de tener también como aquellos otros esposa. Y el segundo grupo que apela a Pablo para determinar si pueden tener esposa, ¿quiénes son? Los hermanos del Señor. ¿Y quiénes son los hermanos del Señor? Los hermanos carnales del Señor, los hijos de María y José. Y dice, bueno, si ellos que son hermanos del Señor tienen esposas y de la misma manera son creyentes, ¿por qué nosotros no? Y luego apela al último, Cefas, que es Pedro. ¿Por qué apela a Pedro? Bueno, porque Pedro, usted sabe, de alguna manera es la voz principal de los apóstoles. Y Pedro se puede identificar como aquel líder, que si el líder tiene esposa, entonces ¿por qué nosotros que también seguimos a ese líder no podríamos tener? Así que el pastor tiene derecho a tener familia. Bueno, según Pablo, no está diciendo que sí. Pablo está diciendo, ¿por qué no? Pablo, esa es la pregunta de Pablo. La versión de las Américas, mire lo que dice. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Increíble. Claro que tenemos derecho. Todo ministro de Cristo tiene derecho. ¿Por qué no habría de tenerlo? ¿Qué pecado hay en ello? Los católicos dicen que el tener una esposa involucra que tú tengas, de alguna manera, estés, no sé cómo lo ven ellos, pero que a través de las relaciones íntimas que tienen es pecado. Ellos piensan que esto es pecado, pero no. Entonces, ¿por qué no habrían de tener los pastores, esposas e hijos? ¿Cuál es el mandamiento que impide en la ley de Moisés? En el Nuevo Testamento, ¿qué mandamiento impide que puedan tener familia? ¿Podría llegar el momento que una iglesia impida que su pastor contraiga matrimonio, hermano? Puede llegar el momento, Dios no lo quiera, que aquí haya otro pastor que llegue soltero y hermano, tienes que casarte porque si no, no puedes ser pastor. O al revés, hermano, si no te separas de tu mujer, se imagina que de repente hay un pastor y los hermanos empiezan a decir, hermano, la verdad es que no puedes estar casado porque tienes que servirnos a nosotros por completo. Tienes que dejar a tu esposa, a tus hijos y bueno, acuérdate lo que dice la Biblia, que no dejare casa, padre, madre, hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. O sea, un texto fuera de contexto. Pero Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho también nosotros de llevar una hermana, una mujer? Amén. Por cierto, si fuera antibíblico que el pastor no tenga esposa, entonces ¿por qué es un requisito que sea marido de una sola mujer en 1 Timoteo 3? ¿Por qué sería un requisito? Estaría por demás decir marido de una sola mujer. Estaría por demás decir que gobierne bien su casa. ¿Qué casa si no tiene? Es ilógico, incongruente. Que gobierne bien a su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, no tiene relevancia que Pablo hable de esto si el pastor no tiene derecho a tener esposa. Ahora, por cierto, usted como un buen exegeta, y espero que ya lo haya visto, no está hablando de los pastores aquí, está hablando de los apóstoles. Y usted puede decir, hermano, pero esto, el que pueda tener esposa, que tenga derecho a comer y a beber, es solo para los apóstoles, no para los pastores. Pero espera un momento, ¿quién determina eso? Pablo mismo está apelando también en 1 Timoteo 5 a los pastores a que tengan los mismos derechos, a que tengan una esposa, a que tengan hijos, a que coman y beban. Eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Pero el último, hermanos, yo creo que en esto no tenemos tanto problema en Latinoamérica, pero el último punto que veremos, y es donde nos desenrollaremos más, es el tema que ha causado más conflicto en la iglesia latinoamericana, en la iglesia hispanohablante, porque no en las iglesias americanas se ve esto, sino en las iglesias mexicanas, sudamericanas, etc. Y es que si el pastor tiene derecho, escucha esto, y ese es el último punto, si el pastor tiene derecho a dedicar su tiempo y afanes a la predicación sin tener que buscar recursos fuera de la viña de Dios. Otra vez. Si el pastor tiene derecho a dedicar su tiempo y afanes a la predicación sin tener que buscar recursos fuera de la viña de Dios. Este es un tema de debate que ya existen varias escuelas que enseñan diferentes cosas. Y solamente para que recuerdes alguna de ellas, está la escuela de los espirituales. Los espirituales enseñan que el pastor debe vivir por fe sin recibir apoyo.
¿En cuál escuela te encuentras tú? Ahorita vamos a ver y vamos a ver en qué escuela te encuentras. Están los espirituales que enseñan que el pastor debe vivir por fe sin recibir apoyo, y la razón es el texto de Génesis 12:1. Acompáñame ahí, por favor. Génesis 12:1. Si lo puede leer, por favor, hermano Obed. Buenos días, bienvenidos a Coram Deo. ¿Listo? ¿Qué dice, hermano? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Dice el texto. Pero Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A la casa de tu padre, de la casa de tu padre. El punto es que Dios le está diciendo a Abraham, vete por fe, no veas atrás, solamente ves, obedéceme. Y aquí los que enseñan que el pastor debe vivir por fe, apelan que debemos vivir como Abraham, por fe. Pero el punto es el siguiente: Abraham no era pastor, primero. Abraham no era pastor de una iglesia. Abraham no tenía iglesia. Abraham era riquísimo. Entonces, para empezar, ni tampoco es un imperativo divino para la iglesia el día de hoy, ni para los pastores. Es un imperativo solamente para la persona de Abraham. Entonces no podemos decir que el pastor debe vivir saliendo por fe sin ver nada. O sea, no es así. Si es por este texto, no es así. Bueno, existe la otra escuela de ladrones que enseña que del pastor es todo lo que entra en la iglesia, porque ese es el otro extremo. Un extremo es que el pastor sea un mendigo y el otro extremo es que el pastor sea un ratero. Que enseñan que del pastor es todo lo que entra en la iglesia y está en la iglesia, y de estos habló Pablo en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Acompáñame ahí, por favor. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Si lo puede leer, hermano Adolfo, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gracias. Fíjese bien en la expresión, que por avaricia harán mercadería de vosotros. Es el otro extremo que dicen que, bueno, el pastor debería ser del pastor todo lo que entra, debería ser de los pastores todo lo que entra en la iglesia. Pero también Pablo habló de eso, y esto es lógicamente falso. Del pastor no es todo lo que entra en la iglesia. Pero también existe otra escuela, los que distorsionan los tiempos y dicen que un pastor es un levita que debe vivir del templo, donde las posesiones que tiene la iglesia las puede utilizar él, las puede utilizar tal hombre, y que así como los israelitas daban los diezmos a los levitas, así también la iglesia debería dar los diezmos a los pastores. Estos son los que distorsionan el tiempo y de alguna manera como que espiritualizan los pasajes. Entonces, ¿en qué escuela te encuentras tú? ¿En la escuela de los espirituales? ¿En la escuela que enseña que... Porque, hermano, mire, puede que seas un cristiano bien intencionado y digas, bueno, que sea del pastor todo lo que entra en la iglesia, pero también esto es falso. Puede que también confundas los tiempos y piensas que del pastor son los diezmos, es todo lo que hay en la iglesia, y que puede utilizar todo lo que hay en la iglesia para su beneficio. Pero ¿cómo describe la Biblia esta contribución? O si acaso la describe. ¿Cómo es esto? ¿En verdad el pastor tiene que tener mucho dinero, poco dinero? ¿Cómo es esto? Vaya por favor a 1 Corintios 9:6. 1 Corintios 9:6. Bienvenida, hermana. Buenos días. Bienvenida a Coram Deo. Hermano Luis, ¿puede leerlo por favor? Solo yo
y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Gracias. ¿Alguien que me pueda explicar qué significa este texto? Quiero tres comentarios. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Adelante, hermanos, es una clase, así que puede usted levantar su mano. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué significa esto? Ánimo, hermanos, ánimo. ¿Cómo? Que trabajaban para la obra. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Solo es un valiente? Pues ellos están apelando a su derecho a ganarse un sueldo, ¿no? Un dinero. ¿Hermana Rosa? Pues solamente que creo que primero que nada son criticados por causa de que están recibiendo ofrendas y creo que también los demás hermanos eso es lo que fundan, y que ellos no trabajan, sino nada más se dedican a la obra. Gracias, hermana. Bueno, dice el texto, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Hermanos, literalmente lo está leyendo. El texto dice que el pastor tiene derecho de no trabajar, pero no dice de no trabajar en nada. Lógicamente, en 1 Timoteo 5 vemos que la predicación es un trabajo. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando dice de no trabajar, está hablando explícitamente de no trabajar fuera de la iglesia, sino solo de trabajar en la iglesia. El pastor no tiene derecho de no trabajar. El pastor tiene derecho a no trabajar fuera de la iglesia para solo trabajar en el ministerio que se le ha encomendado. Ese es el derecho del pastor, que tiene derecho a trabajar únicamente en la obra de Dios y de no trabajar fuera de la obra de Dios. Pero ¿por qué no trabajar fuera de la iglesia? Algunos podrían apelar, hermano, ¿y qué pasa con Pablo? Pablo hacía tiendas. Bueno, más adelante vamos a ir ahí, pero quiero hacerte este comentario y responderte a la siguiente pregunta. ¿Por qué el pastor tiene derecho de no trabajar fuera de la iglesia? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque ya trabaja en la iglesia. Porque ya trabaja en la iglesia. Ahora bien, a esto le llamamos, y le hemos llamado el día de hoy, el pastor o los pastores vocacionales, que solo tienen una vocación, es decir, ser pastor. Hermanos, quiero ser algo práctico y explicarte el por qué el pastor o los pastores tienen el derecho y es provechoso que no trabaje fuera de la iglesia. Y quiero ser práctico. Yo le preguntaba a mi esposa, le dije algunas razones y yo le dije, mi amor, corazón, pedacito, bombón, ¿me falta alguna? Y ella me dijo una nada más, de las cuales son tres las que te voy a decir. ¿Por qué el pastor tiene derecho a no trabajar fuera de la iglesia? Y número uno es porque el pastorado requiere tiempo. El pastorado, mírame aquí, el pastorado requiere tiempo. Tiempo para hacer el trabajo de pastor. Y si lo invierte en otro trabajo, ¿qué pasaría? Hay una deficiencia en la obra del Señor. No digo que esté mal trabajar fuera de la iglesia. Si un pastor es bivocacional, no está mal y no está cometiendo ningún pecado. Pero cuando estamos solamente en la obra, de alguna manera se invierte mayor tiempo en la obra. Si un pastor trabaja fuera de la iglesia, no podría colocar todo el potencial en su verdadero trabajo. Por eso es provechoso. Por eso en Hebreos dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores y obedecerlos, porque esto es provechoso. Hay muchas maneras en las que el pastorado puede ser provechoso y esto es una de ellas. Así que, ¿por qué el pastor tiene derecho a no trabajar fuera de la iglesia, sino solo trabajar, yo añado eso, sino solo trabajar en la iglesia? Porque es provechoso. El pastorado requiere tiempo para hacer su trabajo. Si invertimos el tiempo en otras áreas fuera de la iglesia, hay una deficiencia no solamente en la predicación, sino también en la iglesia en general. Número dos, ¿por qué el pastor tiene derecho a no trabajar fuera de la iglesia? Bueno, porque requiere el pastorado fuerzas. El pastorado requiere fuerza. Si el pastor tiene dos trabajos,
seguramente en uno de los dos no quedará muy bien y no implementará toda su energía. Otra vez no estoy diciendo que el pastorado bivocacional sea un pecado, pero no se puede entregar todas las fuerzas a los dos trabajos. Y varones y hermanas que trabajan, ustedes podrán comprender qué pasa cuando terminas tu jornada normal de trabajo en el día. ¿Qué es lo que deseas hacer cuando llegas a tu casa? Acostarte, leer tu Biblia, perdón, no, ¿verdad? ¿O sí? Acostarte, ver un rato ahí, estar platicando con la familia, tomarte un café con tu esposa, pero lo que menos quieres, ¿qué es? Es otro trabajo. Y yo digo, hay aquellos que tienen que buscar 2 horarios de trabajo para poder sustentar sus necesidades porque están apegados todo el día al trabajo, pero de antemano es una carga fatal que haya 2 trabajos en una sola persona. Es más, y no está por demás, hermanos, pero el domingo o el día del Señor se hizo con el propósito de que descanses, no de que trabajes. Las noches solo fue extra, porque el humano se cansa. Y si el pastor tiene un trabajo fuera de la iglesia, no implementaría toda su fuerza en lo que realmente el Señor le llamó a hacer. Y número 3, y esta me la dejó mi esposa, los créditos son a ella, el pastorado requiere disponibilidad. ¿Qué pasaría si un pastor está completamente entregado a un trabajo? ¿Qué pasaría? Tiene que sujetarse ese pastor a sus horarios de trabajo y honra a Dios sujetándose a esos horarios de trabajo. Pero no puede de alguna manera tener disponibilidad para la mayoría de las cosas necesarias en la iglesia. Algo que es necesario para el pastorado. Para que cuando suceda algún problema, detalle o situación, el pastor, que es vocacional, en la medida de lo posible, esté más disponible que cualquier otro hermano. O que aquel que es bivocacional también. Por eso el pastorado requiere que el pastor tenga el derecho de no trabajar fuera de la iglesia, sino solamente de trabajar en la iglesia. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, si se han dado cuenta, solamente estamos hablando de aspectos positivos, de por qué es provechoso que el pastor tenga ese trabajo fuera de la iglesia. No es porque el pastor sea un flojo, un haragán, un bueno para nada, sino porque hay razones específicas que el pastorado requiere, y por eso es sano que el pastor no busque apoyo fuera de la iglesia. Por eso es bueno que el pastor no trabaje fuera de la iglesia. Amado hermano, apoye el cuerpo pastoral. Es el derecho del pastor. Ahora bien, todavía no te he dicho, todavía no entramos al tema de debate, al tema donde tuerce la cola, la cochina, ¿cómo es? A ver, hermano, ¿cómo es, hermano José? Donde tuerce la cola. Ándele. Y bueno, para esto, si todavía no has sido apelado por estos 3 conceptos del por qué es bueno, quisiera decirte los 6 argumentos paulinos que Pablo lógicamente establece, que de manera natural te va a mostrar la lógica, la razón de por qué un pastor debería recibir salario, si acaso lo debe recibir. Y bueno, vamos a verlo. Los primeros 3 argumentos apelan a la vida cotidiana de nuestras vidas. Los 2 argumentos que siguen apelan a la ley de Moisés. Y el último argumento apela a las palabras de Cristo. Así que, comenzamos. Los 3 primeros argumentos que apelan a lo cotidiano de nuestras vidas. 1 Corintios 9:6, por favor. Perdón si hablo muy rápido, quisiera explicarte todo rápido porque son algunos textos que vamos a estar trabajando, así que vamos a hojear las Biblias de manera rápida. Hermana Carmen, ¿puede leer por favor este versículo? 9:7. ¿Quién fue jamás soldado después de su Gracias. Hasta ahí, hermana. Gracias, hermana Carmen. Ese es el primer ejemplo. ¿Cuál es el primer ejemplo? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Alguno de ustedes conoce a una persona que diga, yo voy a ser militar con mis propios recursos y voy a entregarme, voy a irme a Vietnam a luchar por mi México? Está bien tu deseo, pero dime, ¿cómo te vas a comprar tu traje? ¿Cómo vas a comer si estás entregado completamente a la guerra?
¿En qué momento vas a poder recibir el sostén para que puedas comer, asearte y hacer tus cosas necesarias? ¿En qué momento? En ningún momento. Por eso Pablo apela a la lógica y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y la respuesta es, nadie, nadie. Nadie puede ser jamás soldado a sus propias expensas. Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué el pastor debe ser diferente? Esa es la respuesta, hermano. Si la respuesta es no, nadie es soldado a sus propias expensas, entonces ¿por qué el pastor debe ser soldado a sus propias expensas? ¿Por qué el pastor debe ser pastor a sus propias expensas? Bueno, ese es el derecho que apela Pablo y utiliza la vida cotidiana. El segundo ejemplo, hermana Consuelo, por favor. Versículo 7. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Gracias. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Le estuve preguntando a 2 que 3 hermanos y ellos no sabían de lo que iba a hablar el día de hoy. Yo les decía, si tú tienes una viña, compras un terreno, plantas un viñedo, ¿te comerías las uvas? Y todos dijeron, sí. Hermano, ¿no es lógico? Y Pablo apela a la lógica natural de la vida cotidiana. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Bueno, la respuesta es nadie. Todos comen el fruto de la viña que plantaron. Este es el segundo ejemplo lógico. Entonces, si la lógica te dice que una persona que planta una viña puede comer del fruto, ¿por qué el pastor no puede comer del fruto de lo que ha plantado? Tercer ejemplo. Hermano Odel, por favor. Versículo 7. Gracias. Gracias, hermana. Y este es el tercer ejemplo lógico. ¿Quién apacienta un rebaño y no toma de la leche? ¿Quién? El hermano José Luis tiene una cría de cochinos, una cría de gallinas. La gallina da huevos, los cochinos dan carne y dinero. Y luego el hermano, cuando me quería y me apreciaba, me regalaba gallinas. Aún me aprecia y me ama. Y me daba huevos y gallinas, ¿verdad? Y luego me decía, hermano, aquí está, porque tiene la autoridad, el derecho de comer de aquello que ha trabajado. Y ese es el punto. ¿Quién apacienta un rebaño y no toma de la leche? Bueno, la respuesta es nadie. Si tú trabajas y no tomas de la leche de lo que has trabajado, déjame decirte que no tienes un buen concepto de lo que es la retribución de tu trabajo. Amén. ¿O acaso usted presta su servicio y dice, ¿sabes qué, patrón? Esta semana trabajé de gratis. O sea, no es así. Eso quisiera mi patrón, pero no le va a suceder. Ahora, hermanos, estos son los 3 ejemplos que apelan a la lógica natural. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Supongamos que todavía no quedamos persuadidos y que tenemos en nuestro corazón que el pastor debe trabajar fuera de la iglesia para recibir su sustento. Y usted podrá decir, hermano, la verdad no he quedado completamente satisfecho con esos 3 ejemplos porque son del corazón de un humano, no son ejemplos bíblicos. Y bueno, acompáñenme al versículo 8. Hermano Adolfo, por favor. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Gracias. Para aquellos que estaban diciendo, hermanos, estos son ejemplos humanos, Pablo dice, sí, son ejemplos de hombre, pero alto. Esto también lo dice la ley. Y ahora Pablo va a mencionar 2 ejemplos de la ley de Moisés para apelar el intelecto de aquellos que creen en la ley y son judíos por naturaleza o por genética. Vea por favor el versículo 9. Y ese es el primer ejemplo, el ejemplo del buey. Hermana Reina, por favor. Gracias. Porque en la ley de Moisés está escrito. Ahora, ¿esto es cierto? En la ley de Moisés, en la Torá, en el Pentateuco, está escrito esto. Sí, lo encontramos en Deuteronomio 25:4. No vaya ahí, solamente le estoy citando la referencia. En la ley de Moisés, claramente dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pero, como un buen exegeta, usted puede decir, hermano, usted quiere solamente llevarme para que piense esto. Pero Pablo hace una pregunta. ¿Acaso lo dice Dios por los bueyes? ¿Dios se preocupa por los bueyes? La respuesta es sí.
Pero si se preocupa por los bueyes, ese es el punto de Pablo. ¿No debe suceder lo mismo en el ámbito humano? Por eso dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Y qué sigue diciendo, hermana Rosibel? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros, ¿quiénes? Por nosotros, ¿quiénes? Los ministros de la palabra. Así que el buey puede ir comiendo lo que quede en el piso mientras este buey trabaja. Y sí, la analogía es que el pastor aquí es el buey. Ir en contra de este argumento es ir en contra de la lógica y la razón. Pablo ahora explica el ejemplo de manera más sencilla. Ven versículo 10, por favor, hermana Elvia. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que haga, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Gracias, hermana. Ese es un texto que está en el corazón de Pablo. ¿Cuál? El texto que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Este es el texto que está en el corazón de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque lo repite a Timoteo. Santiago, ¿puedes leer, por favor, 1 Timoteo 5:18? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es el 18, amigo. Ah, ¿sí? Sí, por favor. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias. Esta expresión, esta analogía de no pondrás bozal al buey que trilla es sinónimo de el obrero es digno de su salario. ¿Quién es el obrero? El buey. ¿Qué es el alimento del buey? El salario. Entonces es algo natural. Ir en contra de la lógica sería irracional. Amén. En términos sencillos, cuando un pastor recibe un honor financiero de la iglesia, ha quitado la iglesia el bozal del pastor para que pueda comer. Ese es el sentido. Pero en un momento más iremos a este pasaje de 1 Timoteo 5. Acompáñame al versículo 11. Carlos, ¿puedes verlo, por favor? Versículo 11. Primero de Corintios 9:11. Gracias, Carlos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáramos de vosotros lo material. Increíble. Pablo había comenzado a sembrar la palabra en Corinto. Él les había enseñado y no sería extraño recibir de los corintios un bien material. Eso está diciendo Pablo. Hermanos, esto va en contra de nuestro corazón caído. Nuestro corazón a veces es avaricioso, a veces no es dadivoso, a veces se cierra para no dar, pero bueno, Pablo está confrontando la deficiencia que hay en la iglesia de Corintios de no contribuir con el cuerpo pastoral. Pues si el trabajo de ellos, escucha esto, si él trabajó con ellos, ¿acaso no es normal recibir fruto de ellos? La respuesta es normal. Y aquí te van tres conceptos o tres argumentos claves de este pasaje. Número 1, la iglesia necesita un mensaje espiritual y medios materiales. La iglesia necesita un mensaje espiritual y medios materiales. Si vosotros sembramos lo espiritual, ¿no es mucho que segaremos lo material? Número 2, el predicador debe poner todo su esfuerzo y concentrarse solamente en lo espiritual. Ese es el trabajo del pastor, concentrarse en el aspecto espiritual. Número 3, el que no puede predicar puede dar lo material.
Ese es el sentido de que hay predicadores que siembran lo espiritual y hay una iglesia que contribuye con lo material. Y usted puede decir, hermano, yo no había visto esto en el texto. Bueno, es porque lo estamos viendo palabra por palabra. Ahora, el segundo ejemplo que apela a la ley de Moisés es el versículo 13. Si me puede leer, por favor, hermano Ignacio, por favor. Vos sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Gracias. Pablo no está diciendo que el apóstol o el pastor o los predicadores son levitas. Él está dando un principio. ¿Y cuál es el principio? Que los que están en el templo comen ¿de qué? Del templo. Y los que participan en el altar, es decir, haciendo sacrificios, del altar participan. Ese es el principio. No quiere decir que del pastor es todo lo que entra en la iglesia, sino que el principio normal es que si están trabajando ahí, pueden comer de lo que está ahí. Ahora, usted yo creo que ha leído el Antiguo Testamento, pero solamente para recordarte, esto es lo que el levita, sacerdote, se llevaba en el templo, en el tabernáculo o en el templo de Salomón. ¿Recuerdas que había algunas ofrendas? Solamente por mencionarte 5 ofrendas, está la ofrenda quemada. La ofrenda quemada, el sacerdote recibía el cuerpo del animal para él. En la ofrenda por los pecados se quemaba la grasa del animal y el sacerdote recibía la carne del animal. Era de él. En la ofrenda de la transgresión también el sacerdote recibía la carne del animal para él. En la ofrenda de la comida, es decir, la harina, el vino y el aceite, solo se ofrecía simbólicamente, pues todo era para el sacerdote quien lo ofrecía a Dios. Número 5, la ofrenda de paz. En la ofrenda de paz se quemaba la grasa y las entrañas del animal, el sacerdote tomaba la carne del pecho y los hombros, el resto lo quemaba en el ofrendante. Así que, hermanos, el sostenimiento de los sacerdotes del Antiguo Testamento se hacía de esta manera. Entonces, ese es el principio, que los que trabajan en el templo, que coman del templo. Pablo solamente está apelando al principio de que los que trabajan en las cosas sagradas pueden tomar de aquellos a quienes ministran. Ese es el punto. No está pidiendo los diezmos, no está pidiendo una cantidad exorbitante, semanal, quincenal, mensual. Solamente está tomando el principio que los que trabajan en el templo coman del templo. Amén. Ahora bien, quiero concluir con la pregunta más debatible, no sin antes pasar al último argumento de Pablo. Pablo apela a las palabras de Cristo. Si no te convenció el argumento lógico de la vida cotidiana, si no te convenció los 2 argumentos de la ley de Moisés, seguro te debe persuadir las palabras de Cristo. Versículo 14, hermana Rode, por favor. 1 Corintios 9:14. Le ayudo. Así también ordenó el Señor, ¿qué? ¿A quiénes? ¿A los que no dicen el Evangelio? Que vivan del Evangelio. ¿Qué cómo? No hay más. No hay otra cosa que decir. Si no nos quedó claro lo que dijo Pablo sobre los 2 principios del Antiguo Testamento, si no quedó claro los 3 conceptos lógicos de la vida cotidiana, te debe quedar claro lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Bueno, que los que anuncien el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y usted pudiera ser muy espiritual y decir, hermano, que vivan trabajando ahí, pero no. Si usted entiende todo el contexto, está hablando de dinero. No está hablando, hermanos, que vivan una vida espiritual sin poder gozar y tener el derecho de comer y beber. No, sino solamente que vivan, que reciban, que puedan ser retribuidos del mismo Evangelio. Amén. Bien, ahora bien, el problema de los corintios es que no era una iglesia que fuera contribuyente. Y por eso Pablo les exhorta en esta epístola. Necesitan ser una iglesia generosa para con aquellos que están contribuyendo en el Evangelio. Ellos que están sembrando lo espiritual, ustedes también tienen que darles lo material para ser recíprocos. La pregunta es, ¿Corandeo será una iglesia generosa?
está retribuyendo el trabajo pastoral de tal manera que los pastores pueden presidir sin ningún inconveniente, no teniendo que buscar trabajo fuera de la iglesia? Piensa en esto. Piensa en esto, hermano. Ya que esto ha sido aclarado, si el pastor puede o no puede tener parte en la retribución de la iglesia, quisiera pasar a la pregunta más compleja. ¿Cuánto debe ser la remuneración de un pastor? ¿Cuánto debe ser la remuneración de un pastor? Quiero escuchar, no creo que ninguna respuesta de ustedes sea mala, pero quiero escuchar al menos 3 razones o 3 opciones. ¿Alguien me podrá decir, algunos hermanos, cuánto debería ganar un pastor? Jaime, bienvenido. Dios te bendiga. Hermana Pati, buenos días, Dios le bendiga. ¿Alguien, hermanos? ¿Cuánto debería ser la remuneración de un pastor? ¿Sabe por qué no hay muchas respuestas? Porque es un tabú. En las iglesias no se sabe cuánto gana el pastor y esto es no es provechoso. Hermano Luis. Debe ser de acuerdo a la necesidad de la congregación y el amor que tenga la congregación para el pastor. Ok, gracias, hermano. Bien, ¿alguien más? ¿Sí, hermana Luis? Pues al mismo tiempo sería de acuerdo a las necesidades del pastor, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Gracias, hermana Elia. Hermana Rosibel. Sí, suegrita, 5,000 pesos diarios. No es cierto. La iglesia debe, el amor como las necesidades generales del pastor, no nada más familias que abarcan muchas cosas. Gracias, hermana Rosibel. Hermana Carmen. Si uno quiere más amor que dinero, amor. Gracias por sus respuestas. Tengo escrito eso particularmente. ¿Qué pasa cuando la iglesia quiere contribuir más? ¿O qué pasa cuando la iglesia quiere contribuir menos? Pero hermanos, me quedan 10 minutos. ¿Creen que pueda terminar? ¿No? Bueno, si no acabamos en 10 minutos, no sé qué va a pasar. Versículo 17 de 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, 17. Yo sé que esto a usted le causa cosquillas y seguramente se va a entretener con esto. Y quiero que lo aprendamos bien, hermanos, para que seamos una iglesia bíblica. Amén. Dice el versículo 17. Hermana Patricia, por favor. Patricia Lara. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Gracias. ¿Qué significa doble honor? Un poquito más. Aparte del respeto de la Honor es un aplauso. Honor es ¿lo hiciste bien? Bueno, solamente podemos saber qué significa a través del contexto. Versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y dices el obrero. Entonces, ¿qué es honor? Salario, dinero. Ahora, ¿por qué dice doble honor? Porque es un eufemismo para hablar sobre el dinero, porque es un tema difícil. Pero cito a MacArthur para no tener problemas, porque también creo que es un comentario bíblico. Y MacArthur dice lo siguiente: los ancianos que sirven con mayor compromiso, excelencia y esfuerzo deberían recibir mayor reconocimiento de sus congregaciones. Esta expresión de doble honor no significa que tales obreros deben recibir doble remuneración que los demás pastores, sino que por haber ganado tanto respeto deberían recibir un pago más generoso. Estuve escuchando y voy a mencionar más adelante al pastor Héctor Saucedo, pastor en la IBI en República Dominicana. Él es un hombre que se dedica a las finanzas, es un economista y es uno de los pastores de la IBI. Y él dice que en esta expresión de doble honor no se trata de un doble salario, pero que de alguna manera aquel personaje, pastor, que tiene más trabajo en la obra, tendría que tener mayor remuneración. Por eso está la expresión mayormente.
Y esta palabra mayormente en el texto tiene que ver con una expresión que se puede traducir como, es decir, a los que trabajan en predicar y en enseñar. Esta remuneración generosa debería ser enfocada, escucha esto iglesia, a un grupo de pastores específicos, no a todos los pastores. Esta frase podría traducirse como solamente a los que trabajan en predicar y en enseñar, o podría traducirse como ante todo a los que trabajan en predicar y en enseñar, o podría traducirse como particularmente a los que trabajan en predicar y en enseñar, no a todos los pastores, ya que la idea implícita del texto es que unos pastores trabajan más que otros, y este comentario es la antesala del pastor bivocacional, porque si hay pastores que trabajan más que otros, hay pastores que trabajan menos porque son bivocacionales, algo que mencionaremos en otro asunto. Pero si hay pastores que están completamente dedicados a la enseñanza y a la predicación, entonces deben ser remunerados mayormente. Pero pastor, ¿cuándo es que un pastor realmente puede entrar en el círculo de aquel que trabaja en predicar y enseñar? Porque esto es subjetivo, es decir, unos podrían decir que el pastor trabaja demasiado y otros podrían decir que el pastor no trabaja mucho y que por lo tanto no se le debería remunerar de manera generosa. Y por eso, hermanos, ¿cómo contestamos esta incógnita subjetiva? ¿Cómo lo hacemos? Porque podría haber familia en la iglesia que pudiera decir, oh, el pastor trabaja demasiado, hay que apoyarle mucho. Pero puede haber que hay hermanos que odien al pastor y digan, no debería recibir tanto porque no trabaja mucho. Entonces, ¿quién determina? ¿Quién lo define? Pablo lo define. Y vea la expresión otra vez. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Y esta palabra trabajan en griego no es particularmente trabajar, es, déjeme darle la palabra correcta. Esta palabra significa cansarse o fatigarse. Los pastores que deben ser remunerados con doble honor deben ser aquellos que se cansan y se fatigan en la predicación y en la enseñanza. Así que debemos ser honestos y saber si el pastor o los pastores están trabajando, fatigándose, cansándose en la obra. Conocí a un hombre que tenía a cargo una iglesia que tenía 12, 15 personas, que ya había sido comenzada con muchos años de anticipación, no recuerdo la cantidad de años. Este hombre hacía 2 servicios, 3 enseñanzas en total. Los días miércoles rolaba la predicación con 3 hombres. Los días domingos rolaba la predicación con 2 hombres. Técnicamente este hombre al mes predicaba 3 veces. Solamente en el culto. No había evangelismo, no había discipulado. Una persona así se le podría remunerar, aunque sea el pastor principal. ¿Piensas aquí, hermano? Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que un pastor realmente se fatiga? Una iglesia bíblica debe saber dónde colocar sus recursos, amado hermano. Pero usted podría decir, pero pastor, ¿quién determina a partir de qué tantas predicaciones puede ser remunerado un pastor? ¿Lo ve? Pero también la respuesta es lógica. Y es una pregunta que bíblicamente sí tiene respuesta. Y otra vez, si tal pastor se fatiga en la predicación, puede ser remunerado. Ahora, y usted puede decir, pero pastor, entonces solamente el pastor principal, que solo es el que predica los domingos y los jueves, debería recibir el salario. Bueno, la respuesta es, si hay otro pastor que se dedica solamente al discipulado, a la exhortación, a la consejería, y todo su tiempo lo implementa en la consejería, ¿por qué no remunerarlo? Si también está enseñando de manera particular, fuera del púlpito, entonces tiene que ser remunerado. Todo trabajo es remunerado. Digno es el obrero de su salario. Amén. El pastor y la iglesia deben ser honestos para señalar a un hombre que merece ser retribuido por su fatiga y cansancio de predicar. Puede que no predique en el púlpito tal pastor o tales pastores, pero puede que estén todo el día
fatigándose en el ministerio, en otras áreas de la predicación, administración y gobierno de la iglesia. Esto evita que el pastor ponga un costo a la predicación. Además, que si hacemos esto, hermanos, se volvería una mercadería la predicación. Esto evita que se distribuya el dinero de manera errónea con aquellos que no se fatigan en la predicación y en el gobierno de la iglesia. Amén. Pero usted me diría, ¿qué hay de los pastores que no enseñan en la congregación? ¿No hay que contribuir con ellos? Otra vez, si se fatigan, si se cansan en el ministerio, mi respuesta es, deben ser remunerados. Puede que no sea el pastor de predicación general, pero puede estar trabajando día y noche en la consejería y discipulado. Puede estar trabajando diariamente, cansándose en la mayordomía y en la administración como pastor. Puede estar resolviendo problemas familiares, trabajando con personas que quieran separarse, divorcios, etc. Y tienen que ser remunerados. Amén. Así que no solo es para el pastor que predica y enseña en los cultos cotidianos. Y última pregunta, hermanos, ¿cómo calculamos la nómina de un pastor? ¿Cómo? Hay una respuesta bíblica. Esta es una pregunta interesante porque se le hicieron a Josías Grauman, donde tuvo 3.114.000 vistas. Imagínense. ¿Y sabes por qué tuvo tantas vistas, hermano? Porque en la iglesia no se habla de eso. Y deseamos que seas una iglesia bíblica, que puedas regirte por la escritura y que no haya tabús en tu enseñanza. Ahora bien, para empezar, el pastor no puede asignarse un salario. El pastor no puede asignarse un salario. Hay un problema grave cuando el pastor es juez y parte en el mismo asunto. ¿Y cómo establecemos cuánto debería ganar un pastor? ¿Lo quieres saber? Pues esperamos la próxima semana. De una vez, vamos a terminar. Por dos principios básicos. Número 1, un sustento suficiente. Y número 2, ser ecuánime. Número 1, un sustento suficiente. Acompáñame a Proverbios 37. ¿Cómo calculamos la nómina del pastor? Si puede leerlo, por favor, hermano Obed. Hermano Jared, por favor. ¿Alguien trae Biblia? Hermana Rosa, por favor, Proverbios 37. Amén. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Proverbios 37. Ajá, hasta el 9, perdón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacíe y que niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gracias. Esto significa lo suficiente. Dice el texto, no me des más para que no te niegue cuando me sacie, pero tampoco me des menos para que luego diga quién es Jehová y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces debe ser un salario suficiente. 1 Timoteo 6, 7 al 9. Hermana Margarita, por favor. 1 Timoteo 6, 7 al 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gracias. Técnicamente, ¿cuánto es aquí? Lo suficiente. No me des más, tampoco me des menos, pero a la misma vez está mal tener mucho porque podemos caer en lazo del diablo, donde muchos hombres se han destruido y se han ido a la perdición. O como dice la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En términos prácticos, ¿qué es suficiente para ti? ¿Qué es suficiente? Si hay pastores que han entregado sus vidas, donde su único trabajo y fatiga es pastorear, deben tener lo suficiente como gastos médicos, transporte, alimento, ropa, abrigo. Le dan mucho paliativo por ahí. ¿Está conmigo, hermano? Lo suficiente.
Si podemos mencionar algo más sobre un salario suficiente y satisfecho, pensemos en lo que dijo Pablo a los filipenses, cuando da gracias por la ofrenda que había recibido. Y menciona algunas palabras y frases como la siguiente: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo necesario. Lo necesario es el tabulador para un pastor. Vean por favor Filipenses 4:18, vamos rápido porque ya se terminó el tiempo. Dice el texto: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si alguien recibe más de lo apropiado, es un ladrón, y Pablo habla de ello. Si alguien recibe menos, entonces la iglesia no es una iglesia generosa. Y el no contribuir con su pastor o con los pastores es otro extremo. Y último punto, hermanos: ¿cómo tabulamos y calculamos el salario de un pastor? No solo por lo suficiente, sino también por lo ecuánime. Por lo ecuánime, es decir, que los pastores vivan de una manera equilibrada a los miembros de la iglesia. Que los pastores vivan de una manera equilibrada a los miembros de la iglesia. Que viva con el resto, que viva como el resto de la congregación. ¿Y de dónde saca esto usted, hermano? 1 Corintios 9:19. Pablo dice que se había hecho como todos para ganar a todos. Me he hecho débil para ganar a los débiles, me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho así para... Eso es un principio, no es pragmático, sino que es un principio. Pablo se hacía como aquellos a los cuales les predicaba. El pastor no debe ser el hombre más rico de la iglesia, el pastor no debe ser el más mendigo de la iglesia, sino que tiene que ser ecuánime, conforme a la congregación. Tampoco debe ser el que tiene el carro más lujoso, pero tampoco tiene que ser el hombre que a cada rato se les compone el carro. No voy a decir nombres. ¿Sí está conmigo? Es que, hermanos, hay iglesias donde de repente el pastor tiene ahí un carrillo medio bueno y porque tiene eso el pastor, debería andar a pie. Imagínense. Pero también está el otro extremo, donde solamente quieren darle al pastor todos los carros y todo de lujo. Y eso también está mal.